Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio de reflexión, de compartir algunas ideas didácticas, pedagógicas, filosóficas. Alguno dirá en unas clases algo un poco ambicioso para este espacio, que lo que intenta es resumidamente, sintéticamente postular algunos elementos que hacen a la praxis docente, la praxis áulica incluso, más que nada, y que se hacen vitales también en la formación inicial docente, aparecen muy fuertemente en la formación inicial docente, sobre todo cuando hablamos de profesorados de nivel inicial, primaria, y en diferentes profesorados de nivel secundario. Nosotros en anteriores encuentros hablamos del recorte didáctico, ese momento en que el docente, entre el diseño curricular, que ya es un recorte, mira esta realidad social, cómo voy a trabajarla, voy a hacer hincapié en esto, voy a meter esa lupa, voy a fragmentar este elemento que no se termina de desprender de esa realidad porque tiene índices y huellas que me llevan a esa realidad, pero es lo que yo creo que los estudiantes necesitan, y yo tengo un campo teórico también para poder abordarlo fuertemente, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que uno tiene todo eso claro, bueno, ¿cómo lo llevamos a cabo? Y uno de los elementos muy importantes a tener presentes en ese gran momento, en ese momento de decir, bueno, ¿cómo voy a llevar este recorte didáctico a mis estudiantes?, es la noción de conocimientos previos. Nosotros más adelante hablaremos seguramente de aprendizaje significativo y cambio conceptual, que son como horizontes, ¿no?, que casi obligaciones que tiene nuestra práctica áulica, pedagógico-didáctica. Esos horizontes siempre, digamos, están ahí como flotando, pero nunca terminamos de saber bien cómo llegar a ese aprendizaje significativo o a ese cambio conceptual. Y un elemento, no digo vital, pero sí importantísimo para que acontezcan esas experiencias y esos procesos de aprendizaje significativo es tener presente los conocimientos previos de los estudiantes. Y esto es muy importante por varias cuestiones, pero brevemente nosotros tenemos que entender que, entre comillas, ¿no?, el éxito o la posibilidad de que cualquier situación de enseñanza sea realmente válida, significativa, transformadora en la vida del estudiante, depende que podamos de alguna manera anclar, vincular, intercoin los saberes que nosotros hemos recortado de la realidad en los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Pero estos conocimientos previos hay que entender que no son todos los conocimientos previos, son los conocimientos previos vinculados a aquello que vamos a enseñar, y tampoco es conocimiento previo entrar a un aula y decir, hola, ¿cómo están? ¿Qué saben de las guerras de la independencia en Argentina? O decir, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué saben de la ESI? Y quedarnos en eso nada más, como una pregunta, ¿no?, que a veces en muchas planificaciones uno dice, bueno, entro al aula, le pregunto qué recuerdan o qué saben, y ya con eso solucionamos el tema de los conocimientos previos. Bueno, no. En realidad, el trabajo con conocimientos previos implica estrategias didácticas, implica una serie de acciones con la intencionalidad de poder realmente, no solo que el docente conozca cuáles son esos saberes que tienen los estudiantes, sino también que los mismos estudiantes visibilicen que saben de determinado tema para poder confrontarlo con lo que el docente va a proponer en el trabajo áulico. Esto es vital entenderlo, porque no se trata, cuando hablamos de conocimientos previos, de decir qué recuerdan, qué escucharon o qué vieron el año pasado. No es conocimiento previo lo que vieron el año pasado porque es antes de este año, sino es otra cuestión mucho más profunda. Nosotros nos vamos, para ver un poquito el concepto de conocimientos previos, vamos a centrarnos en unos apuntes de Castorina, ¿bien? Con él nosotros queremos, en estos apuntes que él propone, nosotros lo que vamos a hacer es mirar un poquito esa definición de conocimientos previos, ¿no? Esto es una clase de una especialización, diplomatura que hice. Bien, ahí está José Castorina, esto es de la diplomatura. Bien, no, especialización, de la especialización. Bueno, lo mismo. No importa. Nosotros, fíjense acá hay algo que nosotros decíamos antes.
dice, se ha intentado confrontar las características epistemológicas. Bueno, el tema es el pasaje de uno a otro, ¿no? Del conocimiento previo al saber enseñar, están vinculados obviamente, esto ya lo habíamos dicho, pero acá lo primero que nosotros tenemos que entender, que plantea Castorina, es que hay muchas formas de conocer la idea de saberes previos o conocimientos previos según donde uno se pare. A veces son saberes cotidianos, bien, es lo que escuché a mis viejos decir, es lo que yo mismo pude experimentar, o vi una peli, o vi un documental, y por otro lado muchas veces ese conocimiento previo son conocimientos erróneos, ¿no? O sea, se sabe de una manera equivocada, se aprendió de una manera equivocada. También puede haber cuestiones de subjetividad, de vincularidad. Esto también es interesante porque en algún momento nuestra práctica docente va a tener que provocar el deseo en el otro, ¿no? En el deseo del estudiante de acercarse al saber. Me parece que hay un texto de Perla Selmanovich, bueno, me acuerdo, la importancia del deseo, ¿no? Esto también va a ser, no es un saber previo, estamos hablando de otra cuestión, pero también tenemos que entender que nuestros estudiantes, estas estructuras de conocimiento, porque lo que va a terminar de decir Castorina es que de alguna forma esas hipótesis infantiles sobre lo que vamos a, sobre el trabajo, porque acuérdense que conocimiento previo, dijimos, no es todo conocimiento previo, ese conocimiento previo queremos saber respecto de aquello que hemos recortado, ¿no? De aquel recorte didáctico. Y entonces, va a haber hipótesis infantiles, va a haber representaciones o creencias sociales, y todo de alguna manera, estas representaciones sociales, estas creencias, estas hipótesis, de alguna manera conforman un sistema, ¿no? Están actuando fuertemente en el estudiante. Y entonces nosotros tenemos que lograr trabajar sobre ellas o para saber si realmente podemos, para saber cómo realmente podemos llevar a cabo un aprendizaje significativo, un proceso de aprendizaje significativo o de cambio conceptual. Es muy importante, ¿no? Porque ese sistema no es confrontando con lo que el docente sabe que va a cambiar. Es más, podemos hacer un montón de estrategias a lo largo de toda una secuencia de un determinado recorte que queremos trabajar y nos vamos a encontrar que los estudiantes no han cambiado mucho, ¿no? O sea, eso va a depender de muchos elementos. Por eso también en un momento decíamos que hay un elemento afectivo, ¿no? Por eso hablábamos del deseo. Hay elementos que también hacen a cómo esas estructuras se han ido construyendo de saberes y conocimientos previos. Si me lo dijo mi papá, o lo he escuchado en toda mi vida, en mi familia, y que de golpe llegue un docente y me diga lo contrario, así porque sí no va a cambiar, ¿no? O sea, entonces tenemos que lograr que se activen ciertos intereses, que se active la voluntad de acercarse al objeto de enseñanza, al objeto que queremos compartir con nuestros estudiantes, esa necesidad de acercarse para que en esa necesidad el estudiante, bueno, diga, bueno, a ver qué pasa y se pueda meter a fondo allí. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos dedicar tiempo al trabajo sobre conocimientos previos. No basta con esa pregunta al ingresar al aula, sino que es parte del proceso de enseñanza trabajar sobre los conocimientos previos. Si no, no hay posibilidad de que se acontezca el aprendizaje significativo y menos aún el cambio conceptual. En este sentido, algunas ideas que nos pueden ayudar es algo que es muy importante tal vez dentro de esta posibilidad de conocimiento previo. Hay diferentes formas, ¿no? La creatividad acá de cómo acceder a ellos es muy importante, pero hay también quienes de alguna manera han escrito sobre el tema, y en este sentido podemos pensar en un enfoque que es el del pensamiento visible. Acá tenemos un texto de Tishman y Palmer, otro que también se nombra acá y que también trabaja sobre la visibilización del pensamiento es Perkins y Ron Richard, acá los nombran. Acá definen visualización del pensamiento, ¿no? Vamos a ver de qué se trata la visualización del pensamiento. La visualización del pensamiento se refiere a cualquier tipo de representación observable que documente y apoye el desarrollo de las ideas, preguntas, razones y reflexiones en desarrollo de un individuo o grupo. Y acá tiene algunas ideas. Mapas mentales, gráficos, listas, diagramas, hojas de trabajo, todo esto se consigue en el pensamiento, sí, y este sí es importante, revelan las ideas en desarrollo de los estudiantes conforme piensan un asunto, problema o tema. Entonces, atención con esto. Nosotros es muy importante que los estudiantes puedan materializar
visibilizar de dónde están construyendo o dónde han construido el saber que poseen, ese sistema que poseen respecto del conocimiento que nosotros queremos trabajar. Y a su vez que en esa también nosotros podemos ir monitoreando y visibilizando que van aprendiendo a lo largo con el desarrollo del proceso. Pero en este primer momento, para visualizar qué piensan los estudiantes, qué saben, existe esta posibilidad de trabajar de diferentes lugares. Una posibilidad son los mapas mentales, que no son mapas conceptuales. Los mapas mentales implican mayor creatividad, implican que puedan plasmar en dibujos, en frases, en garabatos, ideas los estudiantes que piensan sobre algo, por ejemplo. Bien, capaz que cualquier cuestión gráfica, ¿no? Bueno, hay listas, diagramas, bueno, cualquier elemento que, bueno, ¿qué sabemos de? Hagamos primera actividad dentro del aula. Bueno, chicos, vamos a trabajar sobre el modelo agroexportador en Argentina. ¿Alguien sabe lo que es un modelo agroexportador? Supongamos que tiramos esa. Es algo muy importante en nuestra época. ¿Saben qué hubo alrededor? ¿En qué época fue? Bueno, y que ellos empiecen a tirar ideas. Bueno, una posibilidad es esa, ¿no? Ayuda a ideas. Pero esa ayuda a ideas nosotros la podemos también trabajar con otras cuestiones. Y es ahí donde también aparecen otros elementos, como las rutinas de pensamiento. Bien, las rutinas de pensamiento, acá estamos sacando algunas ideas de un apunte de nadie. Lo recorté de un lado, no, ya no me recuerdo ni de dónde. Igualmente cualquier bibliografía que se necesite ustedes comentan y de alguna manera la mandamos o la subimos en un Drive, algo hacemos. Una posibilidad de visualización del pensamiento es, por ejemplo, acá están los apuntes visuales que decíamos, pero también las rutinas de pensamiento. Bien, las rutinas de pensamiento son aquellas como, por ejemplo, el pienso, veo, pienso, me pregunto, ¿no? O, bueno, depende de qué tipo de cuestiones queremos trabajar, rutinas de pensamientos que nos permitan ir interiorizándonos en lo que el estudiante sabe, cree saber, más o menos intenta conocer, o lo que fuese. La rutina de pensamiento lo que hacen es estructurar de alguna manera el acceso a ese conocimiento que el estudiante posee o cree poseer. Entonces, en ese sentido, el estudiante con esa visualización y planteando las cosas de ese modo, puede entender más cabalmente dónde está parado y confrontar lo que sabe con lo que saben otros, porque esto también es muy importante, la idea del trabajo con otros, pero también con lo que el docente le va a mostrar. Entonces, en ese sentido, no es menor este tipo de actitudes, de trabajo, de estrategias, como las rutinas de pensamiento. Hablábamos también de los mapas mentales, ¿no? Todas estas cuestiones. Y hay otra cuestión también que tenemos que tener presente, que es la posibilidad del acceso, los puntos de acceso y ingreso al conocimiento y la comprensión, que están vinculados al tema de las inteligencias múltiples. Una persona tiene diferentes, digamos, según Gardner plantea la existencia de diferentes inteligencias. Y esto también genera diferentes estilos de aprendizaje. Unos aprenden mejor observando un video, otros leyendo, otros viendo una obra de teatro, otros leyendo una poesía, otros escuchando música, lo que fuese. Entonces, en ese sentido también nosotros, ¿cómo accedemos o cómo favorecemos el acceso a lo que piensan los estudiantes? ¿Desde dónde? ¿No? Desde lo narrativo, lo cuantitativo, de lo filosófico, de lo interpersonal. También esto ayuda a trabajar la cuestión de los saberes y conocimientos previos. Esto entonces es nosotros lo que queremos ir mostrando, ¿no? Capaz que más adelante podamos hacer algo más vinculado a los saberes previos, a la rutina de pensamiento, a una clase más, a un encuentro más, para no acumular horas de minutos en este encuentro, porque en este encuentro lo importante es decir, nosotros tenemos que buscar estrategias de cómo hacer que el estudiante visibilice para él, y también nosotros podemos visualizar dónde está parado respecto de ciertos saberes. Y de esa manera nosotros también poder ir elaborando el conocimiento más adecuadamente a la realidad de un curso, de un estudiante, lo que fuese, pero también para que él pueda confrontar con otros lo que sabe y también confrontar con lo que les vamos a mostrar nosotros. Entonces, de esa manera es mucho más probable que acontezca el aprendizaje significativo o el cambio conceptual.
Entonces es necesario que todas nuestras prácticas, y sobre todo generalmente al inicio de un recorte didáctico, de una temática, de algo que nosotros queremos desarrollar, poder ir activando estas estructuras previas que caracterizan a cualquiera de nosotros, incluso a nosotros mismos. Cuando queremos aprender algo, entramos a ese mundo de lo que queremos aprender con estructuras previas, ¿no? Con nuestras representaciones sociales, nuestras creencias, nuestros errores o nuestra sabiduría, lo que fuese, y de esa manera podemos abarcar mejor. Ahora, si no conocemos esas estructuras, muy difícilmente sepamos tal vez cómo ir transformándolas o ayudando a resignificarlas, a deconstruirlas y reconstruirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante tener presente los conocimientos previos. No podemos dejar de lado en cualquier planificación y trabajo con nuestros estudiantes la posibilidad de trabajar sobre los conocimientos previos y la visualización y materialización de los mismos, que se conviertan en material de trabajo. A partir de allí es donde se construye el saber que queremos proponer. Bueno, espero que sea de utilidad. La seguimos en algún otro concepto a desarrollar.